¿Cómo están? Muy bien. Ok, como siempre me gusta de vez en cuando revisar cómo estamos con el calendario de nuestra programación. Nosotros estamos por finalizar la próxima semana, el próximo jueves, el tema de flexocompresión. De hecho, ya hemos cubierto el módulo 10, el 11, el 12 lo vamos a... el 12 en realidad es unas tablas que les voy a mostrar a continuación. Entonces nos queda pendiente revisar esto. De manera que nuestra programación para completar este cuarto tema nos faltaría la clase del día de hoy y las dos clases de la próxima semana. Entonces, estamos bien en el calendario. Nos quedaría faltando solamente el último tema, el tema de torsión, para el cual le vamos a dedicar 6 semanas también. Perdón, 6 clases, 3 semanas. Las tres últimas semanas de clase. Y un solo módulo, el módulo 14, donde he compilado todo el desarrollo de la teoría de torsión. La torsión es un tema bastante complejo porque vamos a ver torsión en elementos que no son de sección transversal circular. ¿Recuerdan la torsión que veíamos en cuerpos formales 1, que era de elementos circulares o tubulares circulares? La torsión que nosotros vamos a ver es una torsión en elementos no circulares que sufren de un fenómeno conocido como alabeo, pero eso lo vamos a explicar después. Entonces, requiere también el uso de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, ya hemos desarrollado la aplicación de ecuaciones diferenciales en casi todos estos temas, así que al final más de ecuaciones diferenciales, pues. Pero aplicado al tema de torsión es lo que veía. En cuanto a pruebas, recordarles la próxima prueba que tenemos el día sábado, pasado mañana, 2 de la tarde. Todo el mundo está informado del salón, dónde, todo. Y recuerden que esta prueba la movimos atendiendo peticiones. Lo que quería mencionarles es que por lo pronto vamos a mantener esta fecha del 22 de junio, ya que estos dos exámenes han quedado bastante cerca. Eso era lo que implicaba moverlo, pero bueno, les chocaba con otra prueba, decidimos cambiarlo. Sin embargo, observe que en 2 semanas más tendríamos la siguiente prueba del tema número 4, que combina lo que hemos visto de viga columnar y lo que estamos viendo de elementos en flexocompresión. Va a ser el sábado 22 de junio. El tema de torsión lo vamos a evaluar con un examen de llevar a casa, les van a poner unos problemas para que ustedes desarrollen y lo entreguen el día del semestral. Que a propósito, el día del semestral es el primer día de los semestrales. Ya yo coordiné para que nos pusieran esa fecha de primero. Así es que el examen semestral sería, si las clases terminan el 5 de julio, el examen nuestro sería el 8 de julio. Vamos a colocarlo por aquí para que lo tenga. 8 de julio. Anoten esa fecha por ahí, que es importante. Entonces ese día, importante, ese día usted entrega el desarrollo de su tercera prueba parcial y viene a hacer el examen final.
Es una consulta. Sí. Ese último tema, solo vamos a tener como la tarea que es el parcial, o también vamos a tener tarea más la otra que le llamamos la. No sé si poner las dos cosas. Todavía no he decidido. Porque sería como doble, ¿no? Ahora, a ustedes eso no le hace tanto daño, ¿no? Pero pienso yo. Porque son notas adicionales igual. Sí. Vamos a ver cómo andamos de tiempo y cómo están ustedes. Yo sé que no están solamente dando este curso, eso lo tengo muy presente. Pero vamos a ver de aquí a allá cómo están. Yo sé que preferiría que fuera una sola, ¿no? Que es un examen de llevar a casa, sin tarea. Puede ser. Nos quedamos con 4 tareas, 5 exámenes. Puede ser. Me gusta la idea. A Stalin también, que es el que corre. Ok, vamos a ir hacia esa dirección. Yo creo que podemos hacerlo así. Lo otro, hay temas aquí de evaluación que lo discutimos al principio, como esta especie de apreciación que vamos a otorgarles a los estudiantes que participen en la jornada de iniciación científica o en algún artículo. De manera que ahí tiene 5 puntos adicionales y vamos a otorgar también puntos adicionales en una investigación que vamos a colocarle de revisión literaria. Hay muchos tipos de investigación. Creo que todavía ustedes no han tomado el curso de metodología de investigación. ¿Ya lo tomaron? Por ahí lo tomarán. Hay muchos tipos de investigación y en todas las investigaciones que se desarrollan, lo primero que uno hace al momento de investigar es una revisión literaria sobre el tema investigado. ¿Cuáles son los antecedentes que existen? Por ejemplo, a usted le interesa mejorar el diseño de mezcla de concreto para una condición específica. Usted quiere hacer unas pruebas de dosificación porque el concreto con aditivos que usted va a emplear debe tener ciertas características. Lo primero que hace es investigar qué se ha desarrollado sobre ese tema en el pasado para tomar una línea base que le sirva de guía hacia dónde orientar la investigación y no reinvestigar cosas que ya existen, porque el propósito de una investigación siempre es producir conocimiento nuevo. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer una investigación de tipo revisión literaria. De hecho, mis estudiantes cuando hacen tesis conmigo, yo le digo de entrada, el primer capítulo de tu tesis va a ser el capítulo de revisión literaria del tema. Después de la introducción viene un capítulo de revisión literaria. De hecho, la introducción es lo último que se redacta en una tesis, ustedes saben. Es más, primero se hacen las conclusiones. Después que usted tiene listas las conclusiones, entonces va a ser la introducción del tema. Porque la introducción es la antesala de lo que el lector va a encontrar en el documento. Entonces usted solamente lo puede escribir cuando ya tiene todo listo. En la introducción generalmente se coloca una descripción global de lo que va a encontrar el lector en el contenido del... Es como los libros, usted agarra un texto y de introducción ahí le dice qué motivó el libro, cuál es el objetivo, qué es el alcance que se persigue y una descripción global de los temas que va a discutir el autor en su libro. Entonces, a continuación de la introducción, en una tesis siempre hay una revisión literaria donde se resumen los antecedentes, las investigaciones previas que existen sobre el tema, los objetivos generales que motivan la investigación, etc. Entonces la revisión literaria que vamos a hacer, la vamos a realizar en algunos temas que yo les voy a colocar en grupo. Vamos a hacer este grupo. Los mismos grupos de las tareas. Un grupo que ustedes utilizan para la tarea. Así que ahí usted organiza su equipo de trabajo, que ya usted sabe quiénes son. Igual que en las tareas,
y les vamos a dar unos temas para cada grupo y usted hace un ensayo más bien. Por esto más bien viene siendo un ensayo de revisión literaria sobre el tema en cuestión, apoyados vamos a que utilicen los materiales de los recursos a los que tiene suscripción la universidad que yo les mostraba en la clase anterior, allí en el sitio de la OPAC. Específicamente, como son temas de investigación, le voy a poner temas en el área de nuevas tecnologías de protección sísmica, ¿ok? Para que usted se nutra de información y ahí pueda ver de tipos de amortiguadores que se utilizan hoy en día para disipar energía sísmica en edificios, amortiguadores metálicos, amortiguadores viscosos, viscoelásticos, como esos que se utilizan en las puertas, ¿no? Ustedes han visto que cuando abrimos una puerta que hay un brazo, ¿qué es lo que hace? Es, si yo trato de cerrar la puerta, rápidamente ve que él se activa, ¿no? Para que no se produzca un portazo, ¿no? Ahí hay un amortiguador similar al de los vehículos. Cuando usted va en un vehículo, usted y cae en un bache, de los que abundan en nuestra ciudad, por todos lados, usted ve cómo el vehículo reacciona para amortiguar la vibración que ahí se produce. Si en el sistema de suspensión del vehículo no existieran esos amortiguadores, probablemente un vehículo en la ciudad de Panamá no durara ni un mes. Okay. Entonces, los sistemas de amortiguamiento lo que buscan es disipar la energía de velocidad que se produce, los cambios de velocidad que ahí se producen. Si yo la puerta la cierro muy lentamente, sin aplicarle una aceleración, sino que la voy cerrando muy lentamente, el brazo ni siquiera, o el amortiguador ni siquiera se entera de lo que está sucediendo. Pero en el momento que yo trato de aplicarle una velocidad, ustedes ven cómo él se activa de una vez. O sea, que él reacciona solamente cuando recibe un cambio de velocidad abrupto. Hoy en día en los edificios se utilizan ese tipo de sistemas también para disipar energía producto del movimiento de las vibraciones. Entonces esos son amortiguadores que se utilizan en los edificios. Hay de tipo metálico, de fricción, de viscosos, viscoelásticos. También hay masas sincronizadas, líquidos sincronizados. Ahí muchas veces se utilizan aprovechar en el nivel de la azotea donde va a haber piscinas y cosas como esa, utilizar el agua para disipar energía. También hay aisladores de base que se utilizan mucho en puentes, sobre todo para interrumpir la vibración, que la vibración del suelo no se transmita a la superestructura. Esos son aisladores de base, los hay de plomo y caucho, los hay de fricción, péndulo de fricción. El sistema pendular, ese que usted ve en física y en dinámica, se utiliza en los sistemas de aislamiento de base. Así que le vamos a colocar una serie de temas. Los arrastradores de pandeo restringido también se los vamos a poner a investigar. Y por ahí uno que otro dispositivo como shear walls de acero. ¿Ha visto los shear walls de concreto? Los muros de portantes de concreto también los hay de acero, muy interesante. Entonces, vamos a poner una serie de temas individuales por grupo para que usted lo desarrolle en forma de ensayo y tenga, vamos a poner esto como puntos adicionales, ¿no? Puntos adicionales en la evaluación. En la evaluación del curso. Aprovechando la suscripción que ahora tiene la universidad. Específicamente me interesan los artículos que puedan conseguir en la suscripción que tenemos de la SCE Library. Ya funciona. Había unos enlaces aquí que no permitían acceso, pero el proveedor lo arregló ya, le escribimos para que nos los acomodaran y ahora sí se puede entrar. Había unos problemitas por ahí, pero ya ahora sí está funcionando bien. Y haga esto rápido porque hay 30 días, recuerden que esto es un demo que tenemos aquí. Pero están súper buenos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos adicionales en la evaluación? Esto todavía es un question mark.
¿Cómo se hace un ensayo universitario? Esa pregunta creo que estaría de más. Usted ha hecho ensayos, otras veces, de investigaciones que usted debe estar familiarizado con esto. ¿Qué debe llevar un ensayo? Bueno, ya sabe lo que eso debe llevar: una introducción, un resumen de los artículos que usted está investigando, la citación adecuada de autores, y al final conclusiones y referencias bibliográficas de todos los documentos que soportan su revisión literaria. Pero ponemos tipo resumen y keywords, pero abstract en inglés. Puedes poner todo eso. Puedes poner eso. Entonces sería formato de artículo científico. Sí. Es más, vamos a utilizar, ahora que lo mencionas, vamos a utilizar el mismo formato que tienen aquí en la GIC. Perfectamente lo podemos utilizar, de hecho es el recomendado. Utilicen el formato de artículo GIC. Que ya está masticadito, ¿no? Ahí hay un template, una plantilla que usted le cae encima, ¿no? Artículos de la GIC. Perfectamente. Ahí está cómo se hacen las citaciones y todo. El template que tiene los artículos de la GIC está buenísimo. De hecho, es el mismo template que utiliza la revista de innovación tecnológica que tiene la universidad, ¿no? Nosotros tenemos un journal que se llama el Tecnológico I+D, Investigación y Desarrollo, donde se publican artículos que desarrollan por profesores, investigadores y estudiantes de la universidad. Ok. ¿Preguntas? Eso sería muy como para cuando. Vamos a definir la fecha próximamente. Todavía tengo que enviarle el listado de los temas. Vamos a clasificarlos según los grupos que tenemos de las tareas. Así que grupo tal, el tema tal y así, ¿no? Le vamos a asignar los temas para que estos. Si queda algo de tiempo, lo que pasa es que el semestre ya se nos está apretando. Nos queda escasamente un mes. Me hubiera gustado que hicieran una presentación del tema, ¿no? Una presentación del tema. Las habilidades de comunicación son importantes también en cualquier profesión hoy en día. Que usted pueda exponer un tema, lo pueda sustentar y que pueda resolver preguntas que le hagan sobre el tema. Eso es fundamental. Bien. ¿Preguntas? Si hay oportunidad de organizar una sesión para que usted presente, eso ya se lo diremos oportunamente, y quizás allí podemos hasta colocarle de repente algo de puntaje ahí para que usted saque en esto. Ahora, no piense que con esto ya usted no, usted sabe, ¿no? Todavía tiene que estudiar, prepararse. El peso mayor de la evaluación del curso está acá, ¿verdad? Estos son motivaciones adicionales, porque yo considero que en la educación universitaria debe haber complementos más allá de la evaluación temática de los contenidos del curso. ¿Sí? Buscando una formación integral. Okay. ¿Alguna pregunta? Clarito. Ok, entonces regresemos acá al temario nuestro. Habíamos planteado esta solución.
Entonces, lo que hemos visto de este tema es que dada una viga columna, nosotros podemos hacer un análisis de primer orden, un análisis de segundo orden, un análisis primario, un análisis secundario, en el cual tomamos nuestro elemento de viga columna, en el que tenemos una carga transversal que puede ser variable, puede ser concentrada, y adicional tenemos una carga axial. Y en este tipo de elementos hemos visto que el comportamiento de deformación y de momento tanto de deformación como de momento tienen una acción primaria, un comportamiento de viga pura, amplificado en función de la carga axial aplicada. Hemos considerado elementos de rigidez flexionante constante, y en ellos la estructura, la forma que tiene tanto las deformaciones como los momentos es tal que las deformaciones máximas o las deflexiones máximas tenían un componente de deformación de primer orden o efecto primario, efecto de primer orden, amplificada por un factor que iba a tomar en cuenta los efectos de segundo orden. Y eso ocurría tanto para las deformaciones como para los momentos máximos. Tenemos un momento de primer orden, también amplificados por, voy a llamar este factor de deformación delta, este factor de deformación de momento, de amplificación de momento. Y si vemos los ya voy. En esta tabla resumen podemos ver las funciones que desarrolló este autor Berry, por eso se conoce como funciones de Berry, para casos de vigas columnas típicos. Aquí hay una tabla donde hay 3 casos. Los 2 primeros casos nosotros los planteamos aquí de viga columna. El primero que vimos fue el 2, de carga uniformemente distribuida. El segundo caso que vimos fue el 1, de carga concentrada en cualquier punto, y después vimos lo que pasaba con la carga en el centro, ¿no? El caso particular de carga puntual. Nosotros desarrollamos las expresiones de estos 2 casos para deformación y para momento. Y aquí están los valores en el punto medio. En el punto medio. Entonces observen
la estructura de la deformación y del momento, que tenemos el efecto primario acompañado de un factor de amplificación, tanto para la deflexión del primer caso, QL cubo sobre 48i sería la deformación de viga de carga concentrada en el centro, 5 sobre 384, como me decían ustedes aquella vez, QL a la cuarta sobre i sería la deformación de viga de una viga simplemente apoyada con carga distribuida, y factores de amplificación que son funciones del parámetro U. Estos factores son funciones del parámetro U, que a su vez, recordemos lo que era U, KL medios, y que guarda una relación con la carga crítica. También lo podemos expresar como la relación pi medios, raíz de P entre P crítico. Donde la P crítica conocemos que para viga columna simplemente apoyada, en el caso 1 de la estabilidad elástica que estudiamos, pi cuadrado e i sobre L al cuadrado, porque está simplemente apoyada. La longitud efectiva es la longitud de la columna. Entonces, en otras palabras, este factor que toma en cuenta los efectos de segundo orden es un factor que va a ser función de la relación, podríamos resumirlo, una función de la relación carga entre carga crítica. Carga crítica es una resistencia. Entonces, si este factor tiende, si esta relación tiende a cero, yo no tengo carga axial y el efecto de segundo orden va a arrojar un factor que va a ser aproximadamente igual a 1. No hay amplificación por efecto de segundo orden. Sin embargo, si en el otro extremo, si la carga se aproxima a la carga crítica, este factor tiende a infinito porque el sistema se ha vuelto inestable. Se pandea. Entonces, todas las relaciones que nosotros hemos estudiado, esos dos casos, tienen el efecto primario con un factor de amplificación, el efecto primario con un factor de amplificación en todos los casos, tanto de deflexión como de momento. El factor de amplificación va a ser distinto según el caso. Ahora, lo sorprendente aquí, no vimos las rotaciones, porque como ingenieros nos interesa poco lo que rota la viga, lo que nos interesa son las deformaciones y los momentos. Los momentos para diseñar, las deformaciones para comprobar que los efectos de deflexiones no vayan a exceder lo permisible. Para garantizar un adecuado comportamiento. Como les explicaba en alguna ocasión, deflexiones muy grandes pueden manifestarse en problemas en elementos no estructurales, grietas en mosaicos, fisuras en paredes, en pequeñas puertas que cerraban y ya no cierran, cielos rasos que se descuadran, bueno. Por lo general, la manifestación de deformaciones excesivas se presenta en el comportamiento inadecuado de elementos no estructurales, que provoca que tengamos que invertir entonces o gastar dinero en reparaciones, y eso incomoda a todo el mundo, ¿sí? Y no habla bien del ingeniero al final de cuentas. Entonces hay que cumplir tanto con deformaciones como con resistencia, ¿no? Que sería el control de los momentos y demás. Entonces, lo sorprendente es que aquí hay algunas relaciones. Si fuéramos a calcular rotaciones, que no es otra cosa que las pendientes, que ahí se producen en un extremo y en otro, hay factores de amplificación que son iguales. O sea, que aquí lo que amplifica este lambda en momento, en este caso también entra aquí. Y este factor xi aparece por acá también. El mismo. Cosas que curiosidades podríamos decir. Aquí aparece el lambda otra vez, observen, para el caso de la deflexión en el punto medio de una viga columna con momento concentrado. A propósito de ese caso, nosotros no lo desarrollamos, hicimos este y este. Y este le va a quedar a usted para que lo haga en forma de práctica, no para entregar, pero sí es bueno que lo desarrolle.
Es más, podríamos plantearlo inicialmente y usted lo continúa, porque me interesa el día de hoy iniciar el tema del último módulo, que es el de flexo-compresión. Pero si fuéramos a plantear el tercer... ¿Qué es eso? No te preocupes, en todas las universidades del mundo pasan cosas así. Y en las universidades gringas es peor, Las cosas más locas que yo he visto en universidades de la vida allá en Estados Unidos. Para Halloween, increíble. Allá eso es como una cosa. 31 de octubre, recuerdo el primer año que estaba ahí, llego a la universidad y era el único que andaba vestido normal. Ya hasta profesores disfrazados. A mi salón de clase llegó un chico disfrazado como el hombre araña. Entendía que el disfraz del hombre araña, tú no sabes allá adentro quién está. Bueno, el disfraz de Batman fue más, yo no sé quién es, pero el hombre araña no hay manera de saber quién está allá adentro. Cosas así, ¿verdad? Ese es otro nivel. De cosas así en una universidad de vez en cuando que pasa que está bien, es normal. La universidad es para eso. Lo digo porque había gente ayer quejándose de lo que había allá. En la tarde había un festival ahí, no sé, los profesores estaban incómodos. Estamos en una universidad, esas cosas pasan. Eso como algo, música gregoriana. Bueno, vamos a continuar sin distracción. Yo me distraigo fácil. M sub 0. Longitud de N. Rigidez flexionante constante. Veamos este caso. Para plantearlo inicialmente. Esta viga columnar desde luego se deformaría. Este momento concentrado va a provocar una rotación en este mismo sentido, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Entonces, la deflexión, exagerando, va a ser de esta forma. Yo puedo definir un referencial, podemos pensar acá arriba, puedo tener mi eje Y, lo que hemos hecho otras veces. Mi eje X, y aquí tendría mi punto de referencia. Lo primero que hacemos es calcular reacciones si aparecen. Este momento, por supuesto, va a producir reacciones que serían iguales acá arriba y acá abajo a M sub 0 entre N. ¿Sí? Iguales y opuestas para que el momento se contraiga. Entonces, si tomamos una sección aquí a una distancia X, una distancia X, y planteamos nuestro diagrama de cuerpo libre en la posición deformada de la viga columna, tendríamos lo siguiente. Tenemos nuestra carga P, nuestra reacción M sub 0 entre L, la deformación de la viga columna, aquí tendríamos nuestra distancia Y, por supuesto. Internamente va a aparecer nuestra fuerza P. Aquí va a haber un cortante también, M sub 0 entre L, que no nos interesa, pero vamos a hacer un momento ahí. E internamente tendríamos nuestro momento MD. La ecuación de equilibrio en la posición deformada de nuestra viga columna sería lo siguiente. Sería así. Tomando un momento acá abajo, P por aquí. El momento que hace la reacción va en el mismo sentido, M sub 0 sobre L por el brazo que es X. Y M de X que es negativo. Aquí. Son los tres términos de la ecuación de momento.
Por definición, sabemos que el momento flexionante es el negativo de la rigidez flexionante por la curvatura. Y nuestra ecuación diferencial, colocando del mismo lado las y y sus derivadas, y del otro lado, en el otro miembro, lo que tenga x y los términos libres, nuestra expresión entonces es la siguiente. Esos dos signos negativos quedan positivos. Y esto es algo ya que hemos hecho tantas veces. Usted prácticamente se sabe todo de memoria. Dividimos entre i e introducimos nuestro parámetro auxiliar k al cuadrado. Recordando que k al cuadrado es la relación entre p y i. De aquí usted continúa. Yo no voy a seguir a partir de aquí, de aquí en adelante lo dejo usted por su cuenta. Usted desarrolla esto y va a encontrar, por supuesto, la solución de esta ecuación diferencial. Tiene solución homogénea, particular, usted resuelve primero la particular, luego la homogénea, le quedan dos constantes que va a encontrar por condiciones de borde. Y es 0 en x igual a 0 y en x igual a l. Esas son las dos condiciones de borde, no tiene que aplicar más nada. Y encuentra sus dos constantes incógnitas y tiene, al final de cuentas, su ecuación de la deflexión. Y tiene también aquí, también va a tener la ecuación del momento. Lo único que tiene que hacer es tomar la ecuación de y reemplazarla aquí y automáticamente tiene la ecuación del momento, ¿verdad? Observe que en esta ecuación del momento yo también la puedo reescribir colocando el momento m de x de un lado del igual, del otro lado del igual, y tendría entonces m sub 0 sobre l por x más p por y. Aquí tengo los dos efectos, el efecto de primer orden y el efecto de segundo orden. Lo que solemos hacer en estos casos es agrupar los dos términos en un efecto en donde yo tengo dos factores. Un factor que relaciona las deformaciones de primer orden como vigas y la amplificación debido a la carga axial aplicada. Nuevamente, si aquí no tengo carga axial aplicada, el diagrama de momento es una línea recta. De hecho, si dibujamos aquí al lado, vamos a hacerlo por acá donde usted me fácil. Si dibujamos aquí nuestro diagrama de momento, ¿cómo sería ese diagrama de momento? De este elemento, si fuera una viga pura, ¿no? Si fuera una viga pura, yo sé que el diagrama de momento es lineal, va de 0, porque el momento acá arriba es 0 y aquí el momento es m sub 0. Esta sería mi relación lineal y aquí tendría el valor de m sub 0. Ese sería mi diagrama de momento primario. ¿De acuerdo? ¿Qué va sucediendo con el valor de y? Observe que nuestra y es variable. Y de x va de 0 a 0, pero va incrementando su valor internamente, en el miembro hasta que llega a un máximo y luego desciende otra vez a 0. Entonces, si fuéramos a adicionar este efecto, esta y es curvilínea, así es que aquí tendríamos que adicionar un término que sería algo así. Entonces, el momento total tendría estas dos componentes. Aquí en cualquier punto tengo m sub 0 entre l por x, efecto primario, y adicional a él tendría p por y aquí. El momento total sería la suma de esos dos términos, ¿cierto?
para obtener el momento MD. Ahí tengo los dos términos, gráficamente. Entonces, si el valor de P tiende a 0, esta curva roja se va acercando al azul. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Pero a medida que este efecto crece, por efecto de la compresión, la curva roja puede ir aumentando de valor de tal suerte que inclusive yo podría tener momentos internos mayores que el momento concentrado en M sub 0, ¿se ve? ¿Verdad? Si P aumenta, desde luego, estas curvas rojas se incrementan, y yo podría tener casos en los cuales el momento total excede el momento concentrado en el extremo. Eso puede pasar. En el tabulado, usted observa que le aparece el caso de la deflexión cuando X es igual a L medios y el momento cuando X es igual a L medios. Lo podríamos calcular a partir de estas relaciones. Podríamos encontrar el valor puntual de Y para L medios. Aquí lo tenemos como respuesta. M sub 0 L cuadrado sobre 16 ri. Y el factor que lo amplifica por efectos de segundo orden, lambda sub u. Y el momento, para el caso de L, X igual a L medios, sería igual, observen, si yo reemplazo aquí L medios, tendría M sub 0 entre 2, ¿verdad? Entonces, el efecto primario, aquí, justamente en el centro, sería M sub 0 medios. Y un factor de amplificación que en este caso es igual a la secante de 1. Entonces tenemos aquí nuestro efecto de primer orden amplificado por un factor lambda que, dicho sea de paso, es el mismo que está aquí, es el mismo que está acá, es el mismo que está acá, es el mismo factor. Perdón. Y en el caso de los momentos, el momento en el centro, el primario, si yo reemplazo aquí L medios, las L se cancelan y me queda M sub 0 entre 2, amplificado por el correspondiente factor de amplificación, en este caso la secante de U, siendo U lo que ya sabemos, ¿no? KL medio, o pi medios raíz cuadrada de entre P'. Aquí están los correspondientes factores y, como les explicaba la vez pasada, al ingeniero le encanta simplificar cosas. Ustedes ven aquí el factor chi, eta y lambda. Si vemos sus expresiones, chi es 3 sobre u cubo por la tangente de u menos u. Eta, que lo tenemos por acá arriba, que fue el primero que hicimos, es 12 quintos sobre u a la cuarta por 2 veces la secante de u menos 2 menos u cuadrado. Y lambda lo tenemos acá. Son expresiones que en realidad nadie se aprende. Y el ingeniero es muy dado a aproximar todo esto. Y alguien por ahí encontró que estas tres relaciones que amplifican chi, eta y lambda, aparecen aquí, chi, eta y lambda, que amplifican los momentos y las deflexiones en casi todos los casos,
chi, eta y lambda aparecen aquí, en estos 4 cálculos, ese factor de amplificación los podemos todos aproximar a uno solo, aproximadamente igual a la relación 1, este sí es fácil de recordar. Primero que no tiene funciones trigonométricas, no tiene u al cubo ni nada. Este es un factor de amplificación aproximado. Factor de amplificación aproximado. Todo eso. Entonces observa el comportamiento del factor. Cuando P es 0, el factor es 1, ¿cierto? Acá cuando P es 0, U es 0, y si usted reemplaza U ahí como 0, no encuentra el 1 a simple vista, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí o no? Pero sí tiende a ser 1, ¿no? Tendría que aplicar de repente el teorema de L'Hopital, ¿se acuerdan de eso? Porque tiene U en el numerador y en el denominador también, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Cuando veía límites en cálculo. Yo sé que no es la primera vez que usted escucha el término. Para encontrar el 1S que se produce allí, habrá que aplicar el teorema de L'Hopital. ¿Qué dice el teorema de L'Hopital? No, miren, hago esa pregunta. O si se la hago. Usted deriva numerador y denominador y entonces reemplaza el valor correspondiente. Y si sigue dando 0 entre 0, te vuelve y deriva y así, ¿verdad? Ven que sí se puede. Perfecto. Pero aquí es muy evidente. Aquí si P es 0, automáticamente el factor es 1. Si P tiende a ser igual a la P crítica, ¿qué ocurre con el denominador? Si P se aproxima a la carga crítica, el denominador se aproxima a 0 y cualquier cosa entre 0 se aproxima a infinito. Entonces el factor crece infinitamente, así como ocurre acá cuando U es igual a pi medios. Si P y P críticas son iguales, U es igual a pi medios, usted reemplaza ahí pi medios, esos factores todos se amplifican al infinito, tienden a infinito. Entonces, si nosotros graficamos todo esto y lo comparamos para ver qué tan buena es esa aproximación, vamos a encontrar que la aproximación no es ni siquiera buena, es más bien buenísima. Observe, si grafico juntos eta y lambda, estos, eta y lambda, esos son los primeros factores que aparecían por aquí, con el eta y el lambda, en el primer desarrollo que hicimos, eta y lambda, y los grafico juntos, y grafico también el factor amplificado, observe cómo las curvas se superponen casi que de manera perfecta una sobre otra. Ahí hay 3 curvas. ¿Qué las ven? Bueno, yo veo 2, pero ahí hay 3. La naranja es lambda, la gris es el factor amplificado y la azul está detrás de ella. Entonces hay una correlación muy buena. Lo que recomiendan las normas, los códigos, es que utilicemos este factor que produce muy buenos resultados siempre que la relación P y P crítica se mantenga por debajo de 0.6. Ahora, yo les he dicho que por razones de seguridad, para evitar problemas de estabilidad, mantengamos siempre esto en nuestros diseños por debajo de 0.5. ¿Por qué yo digo 0.5? Porque observen que estos factores de amplificación para 0.5 de P entre P crítica
ya el factor de amplificación es del doble, o sea, no es para nada pequeño. Se duplica el efecto primario por la presencia solamente de la mitad de la carga crítica. Con la mitad de la carga crítica aplicada, ya yo tengo el doble de amplificación. Eso es bastante. Eso es bastante. A esto hay que tenerle respeto. Ya en punto 6 la amplificación es de 2.5. Más de eso ya la escala inclusive se vuelve inmanejable. Punto 7, un 70% de la carga crítica, es más del triple. Yo nunca me he atrevido a ir más allá de esto. A lo máximo que yo he llegado en raras excepciones en punto 6. Raras excepciones. Y todas las noches rezo para que ese punto 6 se quede en punto 6. Porque usted no sabe el día de mañana si le cambian la carga a algo, a alguien se le ocurre el día de mañana en consultar y ponen un piso más a su edificio. Deberían revisarlo, ¿no? Pero usted no tiene control de lo que la gente hace con sus cosas, ¿no? El fabricante de un vehículo lo puede hacer perfecto, pero si la persona agarra y se pone a correr ese vehículo todas las noches por la tumba muerta y se mata en un accidente, eso no es culpa del fabricante, ¿no? Mal uso de mal uso del usuario. Pero tiene que haber factores de seguridad para cubrir por el hecho de que se pueden presentar valores de carga inusuales que están dentro de la incertidumbre de lo que puede ocurrir. Entonces, recomendación siempre manténgase por debajo de lo deseable, por debajo del punto 5. Tiene que ir a punto 6, pero trate de no pasar de ahí, no sea imprudente. Yo le he mostrado cómo el factor de seguridad, la gráfica del factor de seguridad del ingeniero con el tiempo. Usted sabe que el factor de seguridad que uno utiliza como diseñador, en casi todos los casos, obedece a un comportamiento que cambia con el tiempo. Con el tiempo me refiero a los años que usted va a estar dedicado a esta profesión, que van a ser ¿cuántos años? ¿Cuántos años usted tiene pensado dedicarse a esto? ¿Cuántos años más o menos? ¿Cuántos años le gustaría dedicarse a esto? Todos los días de su vida hasta que usted decida, ¿no? Dedicarse a esto, ¿no? O a otra cosa. Yo tengo una amiga que se graduó conmigo y se graduó sin malanda, ¿no? Buenísima. Y no ejerció esto ni un día de su vida. Agarró el diploma y lo guardó. Hoy en día tiene el negocio de bienes y raíces, tiene una joyería, tiene varias joyerías. Se ha dedicado más bien al comercio, ¿no? No hizo nada, pero lo estudió, ¿no? Ahora, lo que ella dice es, yo he sido exitosa, una comerciante exitosa, porque así es como ella se define, y en gran parte ha sido por los estudios en la UTP, aunque no se dedique directamente a eso. ¿Sí me explico? La formación que recibió le ha servido hasta en otras cosas. Imagínense lo buena que es esta universidad. Que hasta para poner una joyería sirve. Y a ella le ha ido súper bien. Cuando digo súper bien, es súper bien. La joyería es algo que le gusta a mucha gente. Y eso tiene su mercado, ¿no? Y la bienes y raíces ni hablar. Entonces, factor de seguridad con el tiempo. ¿Cuánto tiempo usted se va a dedicar a eso? Mi amiga Maribel, ni un día. ¿Pero usted cuánto tiempo? No sé. Pero ese número debe ser mayor o igual que 1, ¿verdad? Mayor o igual que 0. Desde el principio hasta que alguien decida. Bueno, cuando usted está recién graduado, tiene un factor de seguridad por allá bien alto. Mi profesor me dijo punto 5, yo voy a quedarme en punto 2 y así, ¿no? Es normal. De repente usted va viendo, oye, pero si se pueden hacer cosas por aquí y usted de repente hace esto y de repente se pone valiente con el tiempo, ¿no? Y usted comienza a ver lo que pasa en campo.
cómo construye la gente y las decisiones que hacen y lo que pasa. Usted dice, espérate. Y usted regresa por aquí y más o menos se va quedando por ahí. Y se estabiliza un poco, ¿no? Usted comienza con un factor de seguridad alto, se pone valiente, se pone de repente imprudente, usted comienza a ver, espérate, no puede ser tan así, y se corrige. Es normal, todo el mundo pasa por ahí. Yo por ahí estoy. Creo que me podré quedar muchos años en esto. Creo yo, espero. Pero cada caso es distinto, ¿no? Usted decidirá. Mi recomendación siempre es, oiga, esto es peligroso, manténgase aquí lo deseable debajo del punto. Entonces observe cómo las curvas, este factor pega súper bien, inclusive más del punto 6, hasta por más del punto 6 si vamos allá, todavía sigue teniendo muy buena correlación. Veamos, vimos ahí está esta y lambda, veamos este Xi, que lo hice en otra gráfica, no sé ni por qué, lo hice en otra gráfica. Ahí ya sé, porque este Xi y la tangente de U son los de este caso. Xi y tangente de U entre U. Como es facilito, no tiene un factor como tal, simplemente la relación tangente de U entre U, para el caso de carga puntual. Entonces, ahí comparando Xi, tangente de U sobre U y el factor aproximado, observen la correlación que hay. Xi es la línea azul, tangente de U entre U es la línea naranja, aquí sí se desvía un poco, y el factor aproximado es la línea gris que está aquí. Observe que con Xi sí pega muy bien, con tangente de U entre U la correlación no es tan buena, ¿sí? Pero estamos del lado conservador si utilizamos el factor aproximado. Porque, por ejemplo, para punto 5, el factor aproximado es aproximadamente 2, está cerca de 2, y el valor exacto, que sería tangente de U entre U, es un poquito menor, ya como 1.7 por ahí. Entonces, si utilizamos 2, estamos del lado conservador. Inclusive, en este caso, aunque la correlación no es tan precisa como en los demás factores, todavía aquí estamos del lado conservador. Por eso que en los códigos de diseño, y vamos a verlo más específicamente en el otro semestre cuando ya veamos sus cursos profesionales como hormigón, etc. Vamos a ver la utilización de estos factores que nacen de acá. Muy importante tener siempre en cuenta los antecedentes de todas las cosas que uno estudia. Entonces, este factor de amplificación lo vamos a utilizar bastante para propósitos de diseño, porque, seamos sinceros, a usted le gusta la matemática. Cuando usted estaba en la escuela secundaria, todo el mundo le decía, sus profesores allá de física, de matemáticas, decían, usted aparte, usted es mejor aquí ¿sí o no? ¿Verdad? Y usted mismo decía, no, sí, yo en matemáticas. Pero nos gusta la matemática, pero como que no tanto, ¿no? Cuando usted vio lo densa que puede ser la matemática, dice, oye, está bien, pero como que no tanto, ¿no? Entonces el ingeniero, la matemática bien, pero no tanto, ¿no? Allá en la secundaria todo el mundo decía, usted va para la tecnológica, usted decía, sí, soy el mejor aquí. Y usted tiene amigos suyos que no están aquí porque están estudiando otra cosa. Esa era la gente que se llama 3x4, 3x2 en matemáticas, y esos están allá estudiando lo que usted sabe que están estudiando, donde la matemática no está, ¿verdad? Y usted lo mandaron para acá porque era el mejor allá, de los mejores en matemáticas. Usted llegó acá y usted se encontró con una matemática que usted dice, ¡oh! Esto no era tan así como yo me lo esperaba. O sea que esto era más de productos notables. Casos de factorización, una que otra identidad trigonométrica, geometría del seno y el coseno. Pero acá se encontró con que había cosas un poquito más densas y más difíciles de tragar. Entonces, como el ingeniero así le gusta la matemática, pero no tanto, siempre le busca una aproximación fácil. Matemática sí, pero mejor esta. Si yo le pido aquellas ecuaciones, usted dice, no, deme, yo le compro esta, me voy con esta, ¿verdad? Esta como más sencilla. ¿Sí? Y además pega súper bien, ¿no? ¿Para qué complicarnos la existencia con todo eso si existe esto? ¿Sí o no? Entonces todo el mundo utiliza esto.
Bien, pero la base está acá atrás y hay que saber hacer esto. Esto le da una capacidad analítica, aunque usted no lo crea, muy buena para resolver los problemas que se. Y si usted ha llegado hasta aquí y ha podido resolver todas estas cosas o entender, usted está en capacidad para afrontar grandes retos, creo. Quizá usted todavía no lo sienta así, pero usted está preparado para eso. Tiene que creerlo. Uno comienza creyendo y lo demás comienza después a materializar. Pero tiene que creer, tiene que decir sí, yo era bueno en matemáticas, sí, puedo hacer todas las cosas, y si me dan algo un poquito más simplificado, todavía mejor. ¿Okay? Bien, este es el final del módulo 11. En la última página, usted va a ver que aparecen casos de vigacolumnas en canto libre. Aquí tendría un cuarto, quinto, sexto caso, que es el desarrollo también del comportamiento de estos elementos, que ya no son miembros simplemente apoyados, sino empotrados y libres en un extremo, y bajo distintas condiciones de carga. Aquí tendríamos carga concentrada transversal en el extremo, carga uniformemente distribuida, un momento concentrado, y aparecen las cantidades de rotación, deflexión, momento para cada uno de los casos. Aquí observe que, a diferencia de la tabla anterior, donde específicamente le indicaba en qué puntos se están calculando con estas ecuaciones las deflexiones y los momentos, que sería a x igual a L medio, acá, por tratarse de canto libres, nosotros sabemos dónde está la deformación máxima y dónde ocurre el momento máximo, ¿cierto? La deformación máxima de todos estos cantos libres sabemos que va a estar en el extremo libre. Y tendríamos la deformación máxima. Entonces, en estas tablas donde aparece delta máximo, se está refiriendo a la deformación en el extremo del canto libre, y el momento máximo sabemos que va a estar en el empotramiento. Tendríamos el valor del momento máximo, que es el que aparece tabulado ahí en la última columna. Note también la estructura de la fórmula, de la formulación: efecto primario y el factor de amplificación debido a carga axial en todos los casos. Efecto primario, amplificación de efecto secundario, tanto para deflexión como para momentos. Note también que todos los valores por ejemplo, de los momentos, de los efectos primarios, usted lo puede calcular hasta por simple inspección. El momento de la carga Q aquí sería Q por L, ¿verdad? El empotramiento. Aquí el momento de la carga distribuida de viga pura sería QL cuadrado sobre 2, ¿verdad? Y aquí el momento, este momento es igual a lo opuesto, debe ser M sub 0 también, amplificado por el factor correspondiente. Note también lo siguiente: hay un parámetro diferente del que tenemos por acá, este parámetro U. Para el caso de los cantos libres, estamos utilizando un parámetro V,
en este caso es 2 veces U. Es la diferencia. Para cuando desarrolle estas expresiones, usted va a encontrar que hay un parámetro V. Por tratarse de un canto libre, es diferente de los sistemas de viga columna simplemente apoyada. Note que está aquí un chi de V, alfa de V, rho de V, etc. Y esos factores están listados todos acá abajo. La recomendación es que usted tome estos casos. Este tercer caso que les inicié aquí, de viga columna simplemente apoyada con momento concentrado, termine de desarrollarlo y compruebe estas deformaciones y momentos, y haga lo propio también con los casos 4, 5 y 6. Pregunta. Profesor, para el caso número 3, el MO por la secante de U, también se puede utilizar el factor de amplificación aproximada. Tendríamos que ver si aplica. Ahí lo puedes comprobar después, si estos dos factores se pueden realmente aproximar. Generalmente sí, pero sería bueno que lo hicieras para que verifiques tú mismo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Dime. Si la deflexión máxima no ocurre en el medio, no se pueden utilizar los factores. Si la deflexión máxima Para la anterior. en la anterior, buena pregunta. Este es un caso específico para X igual a L medio. No necesariamente la deflexión máxima de este que no es simétrico ocurre en el medio, pero para eso tienes la ecuación. Esta ecuación te dice cómo es la deflexión de la viga columna punto a punto de 0 a L. Si quisieras el máximo, lo único que habría que hacer sería derivar esto, igualarlo a 0 y encontrar cuánto es esa X y reemplazarlo de vuelta acá. Pero en la tabla está específicamente el valor a L medio. No necesariamente va a ser el máximo. No necesariamente. De hecho, para el último caso no va a ser el máximo. Pero con la ecuación sí lo puedes encontrar, ¿no? Que sería el máximo correspondiente. ¿Ven? En las tablas que aparecen en el módulo 12, el módulo 12 solamente es un par de tablas que presentan el desarrollo de las funciones de Berry. Las más importantes son las que amplifican momentos y deflexiones como el chi, el eta, el lambda. Aquí en esta primera tabla 1, que aparece los factores pi, psi, pero en realidad lo que nos interesa es el en realidad lo que nos interesa es el chi, que es el factor que amplifica los momentos. Entonces aquí, bueno, para los que les gusta la programación, les facilito la tabla para que puedan comprobar de repente su hoja electrónica programada. Ustedes observan los factores correspondientes. Aquí están. Nosotros esto lo podríamos programar en función de U, en función de P entre P crítico. Y ahí tendríamos la solución tabulada en una hoja Excel como la que yo tengo aquí. Si te agarra, por ejemplo, el factor chi, aquí chi de qué depende,
3 veces la tangente, esto es U, la tangente de U menos U entre U al cubo, ¿no? Eso es este parámetro, ¿no? Chi 3 veces la tangente de U menos U entre U al cubo, ¿ves? Usted lo puede programar y puede comparar los resultados con el valor tabulado aquí. Puede hacer algunos spot checks, como yo le llamo, verificar en algunos puntos que su hoja electrónica esté funcionando bien. Esto nada más se lo presento como una información que le puede servir para comprobar que lo que usted programa es lo correcto. La tabla 1 tiene varias páginas, porque va variando según el valor de U correspondiente. Va de 0, como decimos, tendría carga axial y los factores son iguales a 1. O sea, los factores son iguales a 1. Aquí está el chi, que es el que nos interesa, no lo tenemos. Y va aumentando según U, el valor de U aquí como se va incrementando. Entonces el valor de chi ya para U de 2, el factor chi anda por el valor de 1.7. Y así, ¿no? Continúa por acá, para un valor de 2.5, ya el chi anda casi llegando a 3, ¿no? 2.7 de amplificación. Y así va creciendo. Por supuesto, el valor máximo que va a tener sería el infinito cuando el valor de la carga crítica y la carga P aplicada es igual, ¿no? ¿Qué ocurre aquí, no? Tiene un factor ahí por ausencia que se va a aproximar al infinito. Ese por acá, ¿no? Crece ese factor, ¿no? Y crece rápidamente, que es lo peligroso. Entonces hay que tener cuidado. Entonces también hay una segunda tabla, la tabla A2, que sigue por acá, aquí. Que aparece al final. ¿Dónde están los otros dos factores? El eta y el lambda. Los factores eta y lambda. Aparece. Esta tabla sí es mucho más cortita. Y usted puede comprobar, puede ver por ejemplo para 2 veces Q igual a 2, factor anda por el orden de 1.7. Y eso también lo podría verificar en su hoja electrónica. Eta y lambda, si usted lo busca, aquí están programados. Eta tiene el 12 por 2 secante de U menos 2 menos U al cuadrado entre 5 por U a la cuarta. Ahí lo ven, ¿eh? 12 quintos. Yo no puedo programar en el Excel secante, pero el coseno sí, ¿verdad? O sea, el inverso. Y así, ¿verdad? Bueno, usted lo puede así, lo puede programar allí y comprobar. La tabla allí en el módulo, las tablas en el módulo 12 son para que pueda comprobar que su hoja electrónica, el programa, y lo exhorto a que lo haga, funciona bien. Yo esto lo he usado inclusive en mis propios diseños, ¿no? Para ver con nada los factores de amplificación, porque tengo en el caso de diseño de columnas reales, y eso me ayuda muchísimo. Porque acostúmbrese a nivel de estudiante a tener sus propias herramientas que les pueden servir a nivel profesional. Yo tengo hojas electrónicas que me han acompañado desde hace muchos años, que las inicié como estudiante y las he ido puliendo. A una hoja electrónica usted le puede ir agregando siempre cosas, ¿no? Agregando cosas. Hay hojas electrónicas que me han acompañado por varios lustros. ¿Sí? Así mismo. Y ahora le voy a poner a que calcule costos, ahora le voy a poner a que calcule esto, que calcule material. Entonces usted la lleva y la va puliendo y la va desarrollando. Y muchas las inicié desde que era estudiante. Parte de las herramientas que usted va cultivando. Eso es lo bueno de trabajar con herramientas como Excel.
Hay unas que solamente lo utilicé cuando di el curso de hidráulica y todo. Esto estará guardado quién sabe dónde. Pero las del área de estructura, que es mi área, por supuesto que sí. Le pregunta a Salvador porque él le dirá que no. Si usa la suya, claro, cada quien usa. Pero las de transporte, las de hidráulica. Bien, gracias. Ok, preguntas. Ya no me va a dar tiempo de avanzar en esto, pero como una introducción, elementos en flexo-compresión, lo que vamos a ver a continuación ya lleva el propósito de diseño de elementos. Lo que vamos a ver después de aquí ya le va a servir para los cursos de diseño profesionales de hormigón y acero, puentes, todo lo que viene en su carrera a continuación. Los elementos en flexo-compresión ya vimos que se caracterizan por un comportamiento en el cual inciden de manera relevante tanto la carga axial como la flexión. Si nosotros tomamos una columna y le aplicamos carga axial pura, nosotros sabemos que el esfuerzo al que está sometido este elemento con carga axial pura es sencillamente P entre A, ¿verdad? P entre A. Fuerza por unidad de área, esa es la definición de esfuerzo. Si está en flexo-compresión es porque tiene aplicado un momento importante. Y el momento también influye en los esfuerzos normales con una relación que ya nosotros conocemos. Si son los máximos, porque aquí vamos a entrar en condiciones de diseño, la relación sería momento entre módulo de sección, ¿verdad? Ahora esto tiene un más o menos porque aquí hay una zona que está en tensión y otra en compresión, ¿verdad? ¿Okay? Entonces aquí tendríamos el efecto de la flexo-compresión, la flexión en el momento y la compresión en la carga axial. Entonces, nosotros podemos tener dos tipos de viga columna, como hemos visto. Las vigas columnas pueden ser según sus características, ellas pueden ser robustas, que usted la va a ver en la literatura también como columnas cortas. Yo prefiero el término robustas, pero también pueden ser esbeltas. La va a ver en la literatura como columnas largas. Yo prefiero esbeltas. Lo de carácter robusto o esbelto va a depender de la razón de esbeltez que ya tenga. Cae entre R. Yo puedo tener columnas robustas, columnas esbeltas, dependiendo de su longitud y también de la sección transversal. Entonces, el comportamiento estructural a su vez puede ser de dos tipos. ¿Cuáles serían esos dos tipos? El comportamiento estructural es cómo se manifiesta o cómo responde. ¿Cuál es la respuesta del sistema estructural? Indistintamente si es robusto o esbelto. Yo puedo tener un comportamiento de qué tipo y qué tipo. Exacto. Puedo tener un comportamiento elástico o un comportamiento inelástico.
Muchas veces el comportamiento inelástico también le llamamos comportamiento plástico. Podemos pensar en ello como sinónimo. Entonces, el carácter elástico o inelástico viene dado por la magnitud de los esfuerzos. Esto es función de la razón de esbeltez, pero esto es función de los esfuerzos, porque es una respuesta. Si graficamos, o si vamos a la gráfica que conocemos de esfuerzo de formación unitaria, sabemos que este comportamiento es así. Y que aquí tenemos una zona elástica, definida como tal hasta un esfuerzo igual al límite de proporcionalidad. Tenemos nuestro comportamiento, nuestra región elástica, y de aquí en adelante tendríamos nuestra región inelástica o plástica. Inelástica más general. Entonces, comportamiento elástico obedece a la ley de Hooke y los esfuerzos son menores que el límite de proporcionalidad, digamos menores y hasta igual. Comportamiento plástico, los esfuerzos exceden el límite de proporcionalidad. Lo que nosotros vamos a hacer en las ecuaciones de diseño que vamos a utilizar en estas tablas es definir el momento flector, igual que hacemos acá. La parte de la flexión la vamos a considerar como un efecto de primer orden amplificado por un factor. Entonces aquí vamos a tener nuestros efectos de primer orden y los efectos secundarios, ¿no? Vamos a agruparlos de esta manera. En las columnas robustas, los efectos secundarios son de carácter irrelevante. Pero en las columnas esbeltas, los efectos de segundo orden sí son importantes. Entonces, yo puedo tener 4 tipos de elementos. Yo puedo tener una viga columna robusta, un elemento sometido a flexocompresión que sea robusta, con un comportamiento elástico o inelástico dependiendo de la magnitud de estos esfuerzos. Dependiendo de la magnitud de estos esfuerzos. Y por otro lado, yo puedo tener un elemento en flexocompresión esbelto, donde los efectos secundarios son relevantes, que se comporta elásticamente o inelásticamente, dependiendo si dichos esfuerzos exceden o están por debajo del límite de proporcionalidad. Entonces aquí vamos a ver los 4 casos para propósitos del diseño de estos elementos. Vamos a utilizar mayormente vamos a utilizar para los efectos de segundo orden en las columnas esbeltas los factores de amplificación aproximados. En los casos donde sea requerido, ¿no? Habrán otros en donde quizás sea sencillo utilizar los factores exactos, bueno, eso ya va a depender de la situación. Entonces nosotros aquí en nuestro desarrollo vamos a ver las vigacolumnas robustas con su comportamiento elástico, su comportamiento plástico o inelástico. Vamos a ver entonces también las vigacolumnas esbeltas o largas con un comportamiento elástico y un comportamiento inelástico. Y eso es lo que vamos a cubrir en este decimotercer módulo, que vamos a iniciar entonces ya formalmente luego de esta introducción el día lunes. Y luego veremos entonces al final algunos ejemplos de aplicación para la evaluación y diseño de estos elementos. Y con eso vamos a cerrar este tema. Esto es bastante recetario, esta parte. Lo duro ya pasó.
de este tema. Espere que venga la torsión, esa es otra cosa. Pero hasta aquí lo complejo ya lo vimos, que era esta parte. Ya aquí vamos a ver que esto es bastante recetario, aquí hay unas formulitas con puro evento, si es da así, es elástico, no, es inelástico, no, es robusta, no, es larga, es esbelta, bueno. Identifica qué caso corresponde y eso se hace con unas reglas muy sencillas. Esta parte es bastante, yo le llamo recetario porque es, siga esto, ¿no? Agregue 2 tazas de agua, 3 huevos, bueno, eso mismo, de cocina y le queda bueno. No siempre, pero te trata. Como todo, ¿no? Te lo hace 25 veces y ya después el tiramisú le queda perfecto, ¿no? O el crème brûlée, el postre con telegusto. Bien. Plan de la casa no, porque no lo puedo. Ok, preguntas. Listo, entonces vamos a quedar aquí por hoy. Recuerde el examen del sábado. Buena suerte de antemano. Me parece bien, todavía queda hoy y mañana para prepararse. Buena suerte. Y continuamos con este tema del mango.